Hola amiguitos y amiguitas, qué bueno nos volvemos a encontrar y esta semana con una nueva aventura, una aventura motorizados. ¿Están listos? ¿Sí? ¿Listos para arrancar? Hoy aprenderemos la importancia del aceite en el motor. En una moto o en un auto, el aceite es muy importante. Porque si corres una carrera sin aceite, arruinamos el motor. El aceite en el motor, a medida que va pasando tiempo, se va ensuciando, se va acabando, se va desgastando. Por eso hay que ir cambiándolo. Si te quedas sin aceite, dañas el motor y ya no sirve y no podés correr la carrera. ¿Saben, amiguitos? Cuando pensamos que siempre tenemos la razón y que nunca cometemos errores, nos pasa como el aceite. Nos damos cuenta que este aceite está sucio, se está acabando. Y la mejor manera de evitar esto es poder admitir que cada uno de nosotros cometemos errores y que nos podemos equivocar. Hoy, amiguitos, aprenderemos una historia de un hombre que está en el super libro. Su nombre es Pedro. Pedro era discípulo de Jesús. Esto significa que era una persona que seguía a Jesús para aprender de él. Jesús le dijo a sus discípulos: vengan y síganme. Pedro quería mucho a Jesús, pues fue el primero de los discípulos que reconoció que él era el Hijo de Dios. Después de haber estado 3 años con sus discípulos, le dijo que él sería arrestado y enviado a la muerte. Jesús también le dijo a sus discípulos que ellos huirían y que dirían que no lo conocían. En ese momento Pedro se levantó, se paró y dijo: nunca voy a decir que no te conozco. Y el resto de los discípulos dijeron también: nunca vamos a decir que no te conocemos. Las 3 cosas, amiguitos, sucedieron como Jesús lo había dicho. Los soldados llegaron y lo arrestaron a Jesús y todos los discípulos corrieron, pero Pedro los siguió de lejos para ver qué le estaba pasando. Cuando Jesús estaba siendo interrogado, de repente una sirvienta le dijo: ¿tú estabas con Jesús? Entonces Pedro respondió: no, no sé qué estás hablando. Otra muchacha le dijo: esta es una persona, esta persona ahí, él, lo usaba así, estaba con Jesús, era su discípulo. Y Pedro le respondió: yo no soy. Y momentos después, alguien dijo: estoy seguro, segurísimo que eres uno de los discípulos de Jesús. Tú eres de Galilea. ¿Y saben qué respondió Pedro? Por tercera vez: no sé a qué te refieres. Justo en ese momento, un gallo contó. Pedro entonces recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y en ese momento Pedro comenzó a llorar, ya que en presencia de otros discípulos había dicho que nunca iba a negar a Jesús. Y ahora ya lo había negado 3 veces. No, ni una, ni dos, ni 3. Y Pedro en ese momento estaba muy arrepentido. Pocas horas después
Fue cuando Jesús fue crucificado, murió después en la cruz, para pagar el precio de nuestros errores y pecados. Todo hecho por amor. Todos los discípulos estaban muy, pero muy tristes. Y decían, ¿dónde está Pedro? Y Pedro estaba escondido, arrepentido, temeroso. Había hecho algo malo. Pero 3 días después, Jesús resucitó, volvió a la vida, ya no estaba en la cruz, ni estaba muerto en el sepulcro donde lo habían dejado. ¡Ay, qué alivio, qué alegría! Jesús había resucitado, había vuelto a vivir. Y una de las primeras cosas que Jesús dijo fue que le informaran a sus discípulos y a Pedro porque se iban a reunir en Galilea. Cuando Pedro se encontró finalmente con Jesús, Jesús ya lo había perdonado. Jesús quería que Pedro le entendiera y entendiera que él ya había perdonado su error, que no se sienta más con temor, con culpa, porque él había reconocido, Pedro, que se había cometido ese error. Y Jesús tenía un propósito con él, que era llevar su amor por todos lados, que conozca a la gente, a Jesús, porque Dios, Jesús, no había terminado el plan que tenía con Pedro. Pedro tenía que hacer cosas importantísimas en su vida. Entonces, lo mejor fue que Pedro supo en ese momento que Jesús lo había perdonado y que podía iniciar nuevamente una nueva vida. Jesús perdonó a Pedro. Pedro tuvo sus errores, pero Jesús con su amor siempre estuvo dispuesto a perdonarlo. Y Pedro pudo seguir la carrera, seguir el propósito y el cumplimiento de lo que Dios lo había llamado. Amiguitos y amiguitas, hoy aprendimos sobre Pedro, un hombre que también se equivocó, que cometió errores, pero se arrepintió ante Dios. Esas acciones lo regresó a la carrera de la vida. Pedro se convirtió en un hombre poderoso en Dios. Así que amiguitos y amiguitas, recordad que Dios te ama y que tiene un plan maravilloso y especial para vos. Que puedas con Él ir cada día avanzando en esta carrera. Al igual que la moto, nosotros también necesitamos tener ese aceite limpio y nuevo para llegar a la meta de la carrera que Dios nos propuso para cada uno de nosotros. Cuando cometemos errores, yo, vos, contale a Dios y Él enseguida viene y nos perdona y juntos seguimos en la carrera. Bueno, hasta la próxima aventura. Dios los ama, Dios los bendiga, los amo mucho, chau chau.